Hola, bienvenidos nuevamente todos a este nuevo espacio de tertulias. Hoy nos acompaña nuevamente Verónica. Verónica nos ha acompañado con mucho amor y con mucha generosidad en este espacio. Verónica me compartía hoy quién es ella, ¿verdad? Yo le pregunté, ¿me puedes compartir quién eres tú? Y ella me decía, me pone la edad, pero yo voy a decirles, tiene 28 años de práctica eh, buscando quién es ella, ¿cierto? Buscando qué la hace feliz, buscando cómo puede sembrar un granito de arena en el planeta y ayudar a las personas. Y toda esta búsqueda comenzó cuando le dio fibromialgia. No sé si antes, ¿verdad? Empezó antes, pero digamos que hacia el tema de hoy, que es más biodescodificación, sí empezó ahí. Comenzó con la fibromialgia y en esa enfermedad de la fibromialgia, pues se preguntó por qué esta rigidez, ¿cierto? Pienso que la hiciste porque me comentas eso, que la rigidez y los dolores y la insatisfacción fueron las que la llevaron a buscar cómo podía sanar, porque la fibromialgia puede realmente imposibilitar mucho a la persona en su vida personal, en su trabajo, en todo, la lleva a un cansancio increíble. Y eso te llevó a esta búsqueda, a encontrar la biodescodificación, a encontrar por qué tenías esa enfermedad. Y eso te ha llevado, por supuesto, a ayudar a otras personas en diferentes áreas que no solamente manejas la biodescodificación, sino también trabajas con terapia de respuesta espiritual, que no hemos hablado en estas tertulias, No. ¿cierto? No. También trabajas con el árbol genealógico, con constelaciones, con... Gene Keys, constelaciones todavía estoy en camino, Estás en camino. pero cada vez estoy más convencida de que constelaciones está de la mano con biodescodificación. Sí, entonces, nuestro tema de hoy es la biodescodificación del sobrepeso, ¿verdad? Pero vamos a trabajarlo con dos formas. También, primero la biodescodificación, porque aunque lo hemos tenido muchas veces, quiero que quede muy claro por qué esta herramienta es tan útil, por qué esta herramienta ayuda tanto como a indagarnos internamente y a sanar eso que no hemos podido descubrirnos. eh, ¿Nos podrías contar primero eso y luego, pues, por supuesto, lo vamos a llevar a nuestro tema de hoy, el sobrepeso? Con la biodescodificación lo que nosotros hacemos es mirar cómo las emociones influyen en nuestro cuerpo y nosotros podemos entender qué nos está pasando desde lo que le pasa a nuestro cuerpo. Cuando nuestro cuerpo habla es porque ya hay algo que físicamente está impidiendo que nosotros estemos sanos, que deberíamos estar sanos. A veces creemos que las enfermedades son normales, como, ay, me duele tal cosa, sí, es que tengo 40. No, eso no es normal, el cuerpo es perfecto. Entonces, si uno empieza a indagar un poco más, siempre hay una emoción detrás de eso. No sé si les ha pasado a ustedes que van a un médico porque les duele la rodilla y el médico les dice, pero es que no tiene nada, es que la rodilla está perfecta, la radiografía sale perfecta, la resonancia sale perfecta. Entonces, ¿qué hay atrás de eso? Porque les duele la rodilla y con biodescodificación uno puede mirar qué emoción hay atrapada detrás de eso para poder sanar esa rodilla. Y hay muchos métodos, hay muchas técnicas que con biodescodificación se utilizan. Eso depende un poco, pues, como de la persona, de lo que le sirva a la persona. Y también siempre hay que tener en cuenta la historia de la persona, porque no es, digamos que no es coger un libro que diga qué significa dolor en la rodilla izquierda. Entonces a todos nos duele la rodilla izquierda por lo mismo. Si bien sí hay una forma de que nos duela o como una tendencia que sea eso, pues hay una historia detrás y todos tenemos un montón de cosas detrás, tanto de nosotros como de nuestros ancestros y más y más y más. Entonces, no es como regla para todos. Y hoy escogimos el sobrepeso, pues porque es un tema creo que está un poco de moda. El 28% de los adultos a nivel mundial están con sobrepeso, según la Organización Mundial de la Salud. Y el 33% de los niños. Es altísimo. Entonces, si bien obviamente hay un tema de hábitos, de alimentación, de ejercicio, todo ese tipo de cosas que sabemos,
el sobrepeso también tiene que ver con las emociones. Y las emociones se guardan en diferentes partes del cuerpo, y por eso también hay veces, hay gente, pues yo creo que la mayoría de veces que uno hace ejercicio juicioso y cierra la boca juicioso o come nutritivamente, baja de peso, pero hay muchas veces que la gente dice, estoy haciendo todo y no puedo. Y es porque hay una emoción atrapada detrás de eso también. Entonces, eso es lo que descubrimos con la biodescodificación. También puede ser por la tiroides, ¿no? La tiroides es la que regula Sí. si lo que comemos nos engorda o no nos engorda, ¿verdad? Porque hay personas, y tú conoces, hay personas que pueden comer, mejor dicho, el restaurante entero, la casa entera, y no Sí, se suben de peso. Es increíble. sí. Y hay Pero otras, sí, fíjate de lo que me dices, Juana, lo de la tiroides es cierto. Si tú tienes hipo o hiper o bajas o subes, bueno, en fin, todo lo que sabemos, pero detrás de tener enferma la tiroides también hay una emoción. claro. La tiroides está acá. Es Ujú. toda tu comunicación, es cómo empiezan tus emociones, cómo las procesas, cómo te expresas con los demás y cómo te expresas contigo mismo. Entonces también hay una emoción detrás de esa tiroides que está por verse. Y vas a trabajar entonces el tema del sobrepeso desde diferentes ángulos. Vamos a mirar algunas cosas del sobrepeso. El sobrepeso es un tema muy amplio y en biodescodificación se puede ir al sobrepeso de manera muy profunda dependiendo de lo que la persona necesite. Entonces, pues en una sesión de estas es muy difícil tratar todo el sobrepeso, pero vamos a hablar en general qué se puede mirar del sobrepeso, porque el sobrepeso no solamente es lo que tú comes, es que ahí tú puedes tener hambre real o hambre emocional y comer por emoción. Eh, Puede haber sobrepeso transgeneracional. Tú puedes tener cargas de tus antepasados que estás llevando sin darte cuenta inconscientemente y pues con las creencias de tu familia. Entonces, ay, no, es que me estoy inventando. Los Ramírez Pérez son los gorditos de la familia. Pues eso es una creencia, porque ¿por qué son los gorditos de la familia? Detrás de eso hay alguna, ahí hay alguna emoción atrapada, hay algo que no se ha resuelto. Y pues si lo seguimos pasando y pasando, seguirá pasando de generación en generación. La idea de esto finalmente es hacer conciencia. Bueno, entonces, ¿te gustaría comenzar con la presentación que tienes? Claro que sí. Vamos a hablar, como les estaba diciendo, de la biodescodificación del sobrepeso y es cómo se relaciona el sobrepeso con tu ambiente emocional. Les había contado hace un ratico que el 28% de la población mundial adulta tiene sobrepeso, el 33% de la población infantil tiene sobrepeso. Entonces vamos a mirar un poco cuáles son esos conflictos asociados, qué pasa con la agresión, la desvalorización o la humillación, las cargas de los antepasados, los conflictos con la madre. Hay una cantidad de razones por las cuales tú puedes tener sobrepeso emocional y vamos a empezar por mirar un poco qué es el sobrepeso desde la biodescodificación. Entonces, nuestra biología siempre es sabia y siempre nos saca o nos pone a la vista todos los conflictos dolorosos o traumáticos que nosotros tenemos. Y pues el sobrepeso hace parte de esos conflictos traumáticos y dolorosos, o los conflictos traumáticos y dolorosos también hacen parte de ese sobrepeso. En el sobrepeso generalmente lo que estamos haciendo es protegernos de una agresión exterior. Y hay muchos tipos de agresiones exteriores, pero es una protección. Dependiendo de si estamos hablando de mucha grasa o retención de líquidos, ¿no? También cambia y también dependiendo de eso podemos mirar si puede ser una cosa o puede ser otra. Entonces, antes de hablar de eso, les cuento qué sucede. Nosotros empezamos a comer para huir de frustraciones, para consolarnos, porque nos da ansiedad. A veces nos castigamos y inclusive hay personas que quieren verse gordas, entonces comen y comen porque se quieren ver gordas. Hay personas que es todo lo contrario y ahí hay un tema de, por ejemplo, temas como la bulimia, todo ese tipo de cosas que también son para todo lo contrario, verse muy, muy, muy delgado. Se tapan ausencias, o sea, la comida puede ser una forma de escaparnos a un montón de cosas de la realidad en la que nosotros vivimos. Y lo que les decía hace un ratico, no logramos a veces los resultados que esperamos porque no es la dieta y el ejercicio, sino es saber qué emociones hay detrás de ese sobrepeso y poder desbloquearlas y poder liberarlas
Y para eso existen técnicas. Hay técnicas comprobadas con muchos años de estudio en donde uno puede liberar emociones y entender qué es lo que viene y qué es lo que pasa, y pues con eso puede liberar las cosas. Tú decías ahorita, Juana, cuando estabas hablando al principio que me estabas presentando, yo tuve fibromialgia o me diagnosticaron fibromialgia. Yo me acuerdo que el diagnóstico era: usted tiene fibromialgia, es para toda la vida y tiene que tomarse esta pastilla y entonces haga tal cosa. Pero pues todo lo que me planteaban alrededor de la fibromialgia era una tragedia para mí, porque era como, nunca voy a estar sana, ¿no? Y cuando yo empecé a investigar un poco qué había detrás de esa fibromialgia, de esa rigidez, de esas frustraciones mías, de esos dolores, de insatisfacciones, que llegué a qué era lo que me estaba pasando, yo les puedo decir que me sané completamente. Yo no tengo episodios de fibromialgia hace 6 años, en absoluto, ninguno, porque pude entender qué era lo que estaba pasando emocionalmente conmigo. Por eso creo en esto y creo que sí funciona, y pues no solo conmigo, lo he visto con muchas personas. Pero pues ahí están las emociones y hay muchas herramientas, como les decía, entonces eso podemos liberarlo y se puede cambiar. Después nos puedes ampliar sobre las herramientas. Las herramientas buenas, como entrar un poco en detalle de cómo son las sesiones digamos que de biodescodificación, los ciclos biológicos, cómo son, no sé, o la línea de la vida. O sea, hay muchas cosas en que tú puedes empezar a irte para atrás para entender de dónde vienen, pero la idea final no es quedarse de dónde viene la emoción, ni qué pasa con esa emoción, porque con eso no vas a hacer nada. La idea realmente es transformar esa emoción y mirar qué vas a hacer de aquí para adelante con tu futuro, porque hay mucha gente que tiene cosas atrapadas, por ejemplo, como, no sé, te voy a poner un ejemplo, NN. No, es que a mí mi mamá me maltrataba cuando yo tenía 4 años. Y la pregunta es, bueno, ¿y tú qué vas a hacer con eso? Porque es que tú tienes 45 años, entonces eso ya pasó. Entonces, claro, intégralo, míralo, sánalo, entiéndelo, libera a tu mamá del peso de eso que pasó, pero tú qué vas a hacer con eso. Y ahí también hay herramientas para poder cambiar esas emociones a unas emociones más positivas con las que queremos construir, digamos que el futuro, porque nosotros no podemos construir un futuro que estemos soñando en positivo si lo construimos con las mismas emociones negativas del pasado. Eso no va a pasar. Tenemos que cambiar. Y eso es un tema de conciencia. Entonces, son todos esos procesos. Cuando hablamos de sobrepeso, aquí todos sabemos que una persona que tiene sobrepeso es más enferma a enfermedades cardiovasculares, el aparato locomotor, que es músculos, esqueleto, diabetes. Hay una cantidad de cosas que pues se manifiestan mucho más fuerte debido al sobrepeso. Entonces, la idea de la biodescodificación es que toda la atención esté puesta en que, revisando esos conflictos que tenemos emocionales y cómo fueron activados, podamos sanar eso y podamos cambiar para poder estar sanos emocionalmente y pues que con unos hábitos sanos también podamos llegar al peso normal, ¿no? Nosotros con la biodescodificación podemos encontrar esa historia y qué es lo que nos está bloqueando para no llegar al peso adecuado, porque hay un peso que es adecuado. Uno puede estar muy, 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 muy delgado y le puede parecer muy bonito, pero de pronto no está sano. Entonces, hay gente que es más gordita y está sana, hay gente que es más delgada y está sana, entonces es el peso adecuado. La idea de esto es estar realmente sano. Entonces, aquí hay muchas cosas que uno puede mirar con biodescodificación y, por ejemplo, cuando tú tienes sobrepeso por grasa, tienes un conflicto de protección. Te estás protegiendo de alguna cosa. Yo al final les voy a dar unos ejemplos para que entiendan un poco más. Te estás protegiendo de alguna cosa. Hídrico, que es cuando retenemos líquidos, que también es supremamente común, puede estar relacionado con un abandono que no hemos resuelto. La forma de nuestro cuerpo, donde se localiza el peso, también nos da patrones distintos y nos enseña cosas diferentes. Hay gente que tiene o todo el cuerpo gordito, o solamente los brazos, o solamente las piernas, o cuerpo de pera, bueno, todos los cuerpos que nosotros conocemos que existen, y cada una de las partes del cuerpo
nos está diciendo una cosa del sobrepeso también. Hay un porqué de localizar esa grasa y almacenar esa grasa o esa retención de líquido en cierta parte del cuerpo. También existen los conflictos de imagen y es como, eso es un conflicto de desvalorización, porque es, ¿qué pasa contigo cuando tú te miras en un espejo? ¿Qué te dices? ¿Qué sientes? ¿Cómo te ves? Porque es muy distinto cuando una persona se mira al lado en el espejo y dice, ay, me he engordado un poco, bueno, no importa, me voy a poner pila y cambio y me adelgazo, a cuando empieza a decir, uy, cómo estoy de fea, cómo estoy de horrible, yo nunca voy a poder ser flaca, Pepita es más bonita que yo. Entonces, eso es un tema de desvalorización. Y hay creencias limitantes también, que era mucho lo que yo les decía ahorita. Por ejemplo, nosotros somos los gorditos de la familia. Esa es una creencia limitante que es súper común además, ¿no? A la gente que le dicen gorda de cariño, porque ella era gordita chiquita, entonces ahora es la gorda, entonces se quedó gorda y es gorda, eso es una creencia limitante. Y con esto lo que hay que hacer es romper esas creencias y cambiar esas creencias, porque las palabras tienen un montón de peso en todo lo que a nosotros nos pasa. Entonces, el cerebro no está diciendo, me están diciendo gorda de cariño. El cerebro está pensando, yo soy gorda. Hay memorias transgeneracionales. Hay sobrepesos que son por cargas que tenemos de nuestros ancestros. Son por cosas que nuestros ancestros no pudieron resolver y nosotros estamos muy leales, por mucho amor, haciendo todo por nuestra familia y nuestro ancestro que no pudo resolverlo. Entonces tenemos sobrepeso por cargas de cosas que nos ponemos que no nos corresponden, de roles que nos ponemos que no nos corresponden. ¿Y eso puede ser en cualquier momento o sucede más cuando son estos niños que son gorditos desde siempre? O sea, y llevan Digamos, ese sobrepeso toda la vida. sí, fíjate que una de las preguntas que uno le hace a la persona es, ¿desde cuándo estás con el sobrepeso? Y hay, generalmente cuando te dicen, no, desde siempre, yo nací gordo, tiene que ver con cargas generacionales. Eso que dices es tal cual. Pero no quiere decir que por alguna cosa que pase no se te pueda activar una carga generacional y inconscientemente pueda estarle siendo fiel a algún ancestro. Ahora les voy a poner un ejemplo de eso para que vean lo interesante. Ahora les hablaba también de la alimentación. ¿La alimentación es real o es emocional? Porque si uno, o sea, la alimentación real es voy a nutrirme, voy a comer sanamente, esto es lo que debo comer, ¿no? Pero la alimentación emocional es tengo antojo de, quiero comer esta cosa, quiero dulce todo el día, me encantan las gaseosas, me encantan las papas, y no porque tengas hambre, sino porque tú decides como qué quieres comer. Eso es alimentación emocional, ¿no? Eso es hambre emocional. Entonces eso va unido a cómo es mi forma de comer. ¿Yo estoy comiendo realmente porque tengo hambre o estoy comiendo porque tengo que comer, porque me corresponde comer hasta ahora, o porque tengo ansiedad, o por qué estoy comiendo? ¿Qué hay más allá de eso? Este tema después cada uno lo vas a ampliar más adelante porque, pues, si no, aunque, listo. Ok, y también puede tener que ver con la edad. No sé, hay otra creencia que es que la menopausia engorda. Eso es una creencia porque si no, entonces todas las mujeres seríamos gordas después de X edad. Y no es cierto. Pero el cuerpo nuestro, con nuestra mente lineal y, ¿cómo diría yo? Arcaica, pues se cree eso. Lo más fácil es creerse, es que me dio la menopausia, entonces ya, todos gordos aquí. Y pues Bueno, es no. una creencia que lleva demasiado tiempo, ¿no? Claro, pero fíjate que detrás de eso también hay un tema de supervivencia. Y la supervivencia es un tema que también hace que uno acumule grasa. Sí. Entonces, ¿qué pasa con la menopausia? Por ejemplo, la menopausia es el momento en que tú dejas de ser fértil, es en el momento en que, ¿no? Y ahí, ¿qué pasa con la mujer? Ya no hay supervivencia de la especie. Entonces, la mujer empieza a sentir inconscientemente que ya no sirve igual a como servía antes ante el mundo. Es que hay un montón de cosas inconscientes que son impresionantes. Entonces, eso es otra creencia limitante. Las relaciones que tenemos con los demás, si estamos bien con la familia, con las personas del trabajo. Después lo vas a ampliar,
Sí, aquí voy a ampliar varias cosas, no nos alcanza el tiempo para todo, pero sí voy a hablar de varias cosas que estamos hablando ahorita. Las relaciones, por ejemplo, también influyen un montón en nosotros y no tiene que ver con transgeneracional ni con lo que le ha pasado a nadie más, sino cómo te estás relacionando tú con los demás. Esas sí son emociones del día a día que tú llevas, que también te pueden estar causando o ansiedad o que estés comiendo por comer. ¿Mm? Entonces, ahorita hablábamos un poquito de eso, las creencias ilimitantes generalmente son heredadas de tu familia, puede ser de tu familia de origen o tu familia extendida, pero son todas esas cosas que nos creemos como ciertas y realmente son muy limitantes. Y el conflicto de imagen, que ahorita lo miré un poco también antes, es qué nos gusta y qué no nos gusta de nosotros cuando nos vemos en el espejo. Entonces es aprender a mirarnos con amor, ser más compasivos con nosotros mismos, no tenemos que ser perfectos, pues cada vez la cultura del 90, 60, 90, yo creería que ahorita ha bajado un poco, pero hubo un momento en que estuvo en un pico muy alto y eso afectó un montón a las niñas, sobre todo que estaban en etapas de desarrollo, de hormonales, en la adolescencia, porque había unos estándares altísimos y eso inconscientemente genera un montón de problemas emocionales para uno. Entonces, o se puede adelgazar mucho o se puede engordar un montón. Y también cultural. En Estados Unidos es otro, o sea, Claro, la cultura. esa mantenerse en ese 90, 60, 90 o ese cuerpo tan delgado como es en Colombia o en los países latinos, y depende también donde vivas y el nivel cultural y el nivel social. Así es, todo eso influye un montón en nosotros. Y todo eso influye un montón en cómo procesemos las emociones también, Juana. Porque si a nosotros nos pasa, digamos que no es lo que nos pasa, sino la forma en que nosotros tomamos lo que nos pasa, ¿cierto? Es la energía que le ponemos a lo que nos pasa. Y eso tiene que ver con cultura también. Hay para gente que no es grave alguna cosa, mientras que para otras familias es gravísimo. Entonces, pues desde ahí el niño, la niña o inclusive de adulto, porque de adulto pasa un montón, empieza a crear un montón de conflictos, muchas veces inconscientes, pues porque es que el deber ser me dice que tiene que ser esta otra cosa. Habíamos mirado un poco, ya mirando esto más bien, el cuerpo siempre nos está dando pistas. El cuerpo siempre nos está contando una historia. O sea, uno por el cuerpo de una persona puede saber un montón de cosas. Y esa acumulación de grasa, de la que habíamos hablado ahorita, tiene diferentes significados. Entonces, las zonas, en qué parte de tu cuerpo está la grasa acumulada, eso tiene un mensaje oculto. Ahora, hay personas que están, pues, tienen todas sus zonas gorditas, entonces, pues quiere decir que hay un montón de cosas por resolver, que no es solo una cosa por resolver. Cuando es muy puntual, es más dirigido a esa zona y a la emoción que hay atrapada ahí. Pero esa acumulación de grasa siempre es una pista y desde ahí uno empieza a generar las hipótesis de esos conflictos vividos. Pero también tenemos siempre que tener en cuenta la historia de vida de la persona. Lo que les decía ahorita, yo no puedo agarrar un libro de biodescodificación y decir esto significa esto, pues porque tu historia cuenta un montón. Tu cultura, lo que tú decías ahorita, Juana, cuenta un montón. En dónde creciste, con quién viviste, qué te decían, qué oías, todo eso cuenta un montón. Y la grasa, independientemente de la parte en donde esté, es protección. La grasa nos está protegiendo de algo. Entonces nos protege o de un ataque, o de un dolor profundo, de separaciones, de abandonos. Y de acuerdo al lugar, pues podemos mirar qué tipo de conflicto hay detrás de esa grasa y de esa parte, pues de esa zona. Acá tengo unos ejemplos para que miraran un poquito qué puede pasar de la acumulación de grasa. Entonces, por ejemplo, el cuello, que tiene que ver con la palabra. Mira que ahí hablábamos un poco también de la tiroides, Juana, ahorita que decíamos eso. Yo me estoy protegiendo del otro. Entonces, me da un miedo enorme sentirme juzgado. ¿Y eso qué hace? Pues también bloqueo mis emociones y mi forma en que expreso esas emociones. Entonces, muchas veces esa acumulación de grasa en el cuello, pues tiene que ver con esto. Pregunta, si se presentan diferentes miembros de la familia, ¿es porque es
de antepasados? Uno nunca puede generalizar, Juana, nunca. O sea, yo he visto casos de lo que tú quieras, o sea, todos son cosas completamente diferentes, cada persona es un mundo, no hay dos terapias iguales. Entonces, no puedo decir uno, no, es que entonces todas las personas, no. El abdomen también protege emociones, ¿no? Es un conflicto de protección y también tiene que ver con un conflicto de maternidad. Ahorita, pues más adelante está el ejemplo, pero se los pongo aquí rápidamente y es cuando una persona no puede tener los hijos, por ejemplo, que quiso tener o no los pudo y ya así se quedó y empieza a engordarse en la barriga, puede haber un conflicto con la maternidad ahí. Eso tiene una razón de ser. Entonces, ese puede ser el abdomen. Como les digo, esto es una visión muy general porque aquí se puede profundizar muchísimo en cada cosa, pero pues es para tener una idea de todo. En las lumbares son vivencias dolorosas del pasado y que nos dan miedo al futuro cuando hay grasa en las lumbares. Cuando duele la columna, las lumbares, cuando está inflamada, todo eso tiene que ver con miedo al futuro por vivencias que no has resuelto de tu pasado. Muslos. Generalmente los muslos, ahora no quiere decir que todo el mundo que tiene los muslos grandes quiera decir que sufrió de abuso en su vida, o sea, no, ahorita salen todo el mundo a mirarle el muslo al otro y decir que fue abusado. Eso no es. Pero es una de las razones, muchas razones de sobrepeso es de abuso. Sí, ese abuso. Y en los muslos, cuando la grasa está enfocada en los muslos, tiene que ver con memorias de abuso, ¿sí? También puede ser de la vida de la persona, puede ser transgeneracional, puede ser memorias de abuso de familias donde el abuso ha sido seguido, ¿no? Y porque el abuso, en este caso, si hablamos de abuso sexual, es porque el aumento de la zona hace como si yo evitara el contacto con otros, como pongo una barrera. Entonces, los muslos son memorias de abuso. Si miramos brazos, los brazos tienen que ver con la necesidad de ser fuerte, de luchar, de sentirse suficiente, de yo puedo hacer lo suficiente. Entonces, si ustedes miran el luchador que hace así, pues le sale un músculo acá enorme y es como una forma simbólica de reemplazar eso, ¿no? Es como si eso le diera fuerza. Inconscientemente, eso es lo que el cuerpo está grabando con estas localizaciones de grasa. Miremos un poquito lo de las memorias transgeneracionales. Entonces, ¿qué son las memorias transgeneracionales? Primero, son todos los secretos, las fidelidades, las lealtades, todo lo que nosotros tenemos con nuestras familias que se transmiten de generación en generación. Hay algunas conscientes, hay algunas inconscientes, que no tenemos ni idea, pero estamos repitiendo historia de X. Y esas memorias también se alojan en nuestro código genético como programas. Entonces, la idea de eso es que lo que hace el clan o la familia es que las nuevas generaciones no se les olvide todo lo que le pasó a las antiguas generaciones y que esas necesidades que no fueron cubiertas en algún momento, los nuevos tienen que venir a repararlas y tienen que venir a sanarlas. Esos son memorias transgeneracionales. Entonces, hay un tipo de sobrepeso que está ligado a estas memorias transgeneracionales, que era lo que yo les contaba ahorita. Y nuestros ancestros, nuestra historia, todo puede impactar en la relación con la comida. Puede que no sea solo nuestra vida aquí, todo lo que nos ha pasado, que nos esté haciendo comer, sino alguna cosa extra de un ancestro, que identificar eso es un poco más complejo porque te toca empezar a irte para atrás y ver qué ha pasado con la familia y cómo resuelves eso. Y cómo le entregas a la familia eso y le dices, mira, mil gracias, pero pues no lo pudiste hacer tú, pero tampoco me corresponde a mí, yo no me puedo poner ese peso encima. Y la idea de liberar estas memorias transgeneracionales, tanto con el sobrepeso como cualquier otra cosa, es poder tener una relación más sana con nosotros mismos, en este caso con la comida, pero digamos que ser más fieles a nosotros mismos y no tener tantas cargas que no sabemos que tenemos además.
Bueno, aquí hay algo que fue lo que tú dijiste ahorita, Juana, y es, ¿desde cuándo tienes sobrepeso? Desde siempre, desde toda la vida, desde que nací. O yo, mi mamá, mi papá, mis abuelos, todos somos gordos. Ahí muy probablemente hay conflictos sin resolver que son transgeneracionales, que no son solo de la persona. Porque pues mira uno la cadena y va pasando y va pasando y va pasando. Cuando hay cuerpos exactos, no sé, la abuela es tal, tiene tal cuerpo y resulta que los nietos también. Entonces todo eso hay que mirarlo un poco porque eso sí da pistas de que puede haber una memoria transgeneracional ahí. ¿Mm? Otra cosa es Hasta, transgeneracional, dime. hasta una memoria de la mamá en el embarazo. Así es. Es que mira, el embarazo y el parto, Juana, son, yo creo que todos deberíamos solamente como por cultura general, preguntarle a nuestras mamás, a nuestros papás, cómo fue nuestro embarazo y nuestro parto, porque son tantas las emociones y son tantas las cosas que agarramos de los demás que ni siquiera son nuestras, porque pues imagínate que va a ser nuestro, pero que nos marcan la vida, que uno sí debería saber cómo fue su embarazo, cómo fue el embarazo de uno y el parto. Marcan completamente. ¿Mm? Fíjate que también hay muchas cosas que nosotros hacemos en automático. Hay cosas que, inclusive hábitos de comida que pasan de generación en generación. No, es que pues no sé, por ejemplo, las familias paisas que todos los días comen frijoles. Hay cosas que siempre van pasando y se van haciendo. ¿Y por qué haces eso? No, pues porque así me enseñaron. Es que así es. Pero uno nunca se cuestiona si eso realmente es bueno para uno, si eso realmente le está fortaleciendo el sistema inmune, si realmente lo está alimentando, sino que simplemente así es, ¿no? Y esas cosas que pasan en automático, pues tienen que ver, no, es que en la familia de mi abuela, cuando almorzábamos todos donde mi abuela, tal cosa. Esas son cosas en automático, ¿no? Y ahí nos podemos mirar y darnos cuenta que repetimos historias y también nos ayuda a liberar esas fidelidades que tenemos con nuestro clan. Entonces, la idea de esto es buscar dónde está el dolor en la familia para reconocerlo, para sanarlo y para cambiarlo y para crear lo que uno quiere realmente para su vida. Eh, Hablábamos hace un rato de memorias de hambre y las memorias de hambre es, por ejemplo, ¿Supervivencia empieza, estás diciendo? La pregunta que nos hicieron de supervivencia. yo no vi la pregunta. ¿Cuál es la Sí, que pregunta? te pregunté que si ibas a tocar el tema de Ah, supervivencia. de supervivencia, por ¿Qué sí ejemplo. tiene que ver con hambre? Pues yo lo tomo Claro, así, ¿verdad? claro. Y fíjate que ahorita bueno, ahorita hay otro ejemplo de esto, pero fíjate acá, las memorias de hambre también tienen que ver supervivencia. Es que mi abuelo murió de hambre. ¿Mm? Mi abuelo no tenía con qué comer y se murió de hambre. Y resulta que nosotros venimos a sanar eso sin tenerlo claro en un principio, de manera inconsciente. Y cuando empezamos a investigar para atrás, nos damos cuenta que nosotros lo que estamos haciendo es eh, o acumulando grasa o comiendo más porque nosotros no vamos a morir de hambre, porque eso le pasó a mi abuelo y no me pasó a mí. Y ahí se transmiten todos los patrones, se transmiten las formas de decir las cosas. Lo que yo les decía ahorita no es lo que ocurre, es cómo lo percibimos, es la energía que nosotros le ponemos a las cosas que nos pasan. Y también por esa razón, pues no a todos los miembros de la familia les pasaría lo mismo, porque si no, entonces si el abuelo murió de hambre, entonces todos los bisnietos serían gorditos. No, no es necesariamente eso, es cómo lo percibes y qué energía le pones. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en China, entre el 59 y el 61 hubo una hambruna muy fuerte, y hubo mucha gente que se murió de hambre. Ustedes pueden mirar ahorita y los chinos que hemos visto, pues que siempre son así de flacos, pero si ustedes miran China hoy en día, la obesidad está disparada. Entonces, ahí es probable, así como hay un tema de hábitos que también para ellos ha cambiado un montón, ahí hay probable que haya muchas memorias transgeneracionales por descubrir. ¿Mm? Otra cosa que nos afecta es la historia del país. Tiene que ver un poco con lo que hemos hablado de memorias de hambre, pero fíjense que hay memorias de ancestros que están relacionadas con otro tipo de conflictos, con conflictos vividos en el país, con guerras, con sequías. Y eso hace que necesitemos resistir, que necesitemos luchar. En México las sequías, en España la guerra civil, todo eso
puede llevar a uno tener memorias transgeneracionales de acumulación de grasa o retención de líquidos y que tienen que ver con este tipo de cosas. Dentro de esas memorias también hablamos del hambre real o del hambre emocional. Entonces, lo que les decía ahorita es, uno come por comer, uno come sin hambre. La comida, digamos que la comida no es enemigo nuestro, pero sí es un problema o se vuelve un problema cuando es una herramienta para enfrentar tus emociones negativas. Cuando tú estás comiendo por ansiedad, cuando tú estás comiendo para llenar un vacío, pues ya sí se vuelve tu enemigo en cierto punto porque empiezas a cambiar tus hábitos y ya no es sano para ti. Entonces, te pregunto, como es emocional y comes sí, sin darte cuenta, sí. ¿cómo logras definir cuándo tienes hambre? Porque además puede ser que tú no sabes, el cuerpo no te lo dice, que tienes, que ya estás satisfecha y que ya no hay hambre y que ya puedes parar. ¿Cómo descubres ese cambio? Eso lo puedes descubrir en qué tipo de comida escoges. Porque si tú tienes necesidad de estar sano, necesidad de nutrirte, de darle al cuerpo la energía y lo que necesita para estar bien, es muy probable que tú escojas comida sana. Pero generalmente cuando hay emociones detrás de la comida, tú no escoges cosas saludables. Por eso pongo aquí una zanahoria y unos donuts, porque es completamente distinto. O sea, cuando uno tiene ansiedad, uno no dice, uy, me voy a comer una zanahoria, qué delicia, con un pedazo de apio. No, uno quiere Coca-Cola, donut, helado. Entonces, eso le hace eso es una pista de qué estoy escogiendo para comer y por qué lo estoy escogiendo, ¿no? Y también ahí, pues lo que ve uno está comiendo por estrés. Es súper común comer por estrés, por insatisfacción, por ansiedad. Es como, ¿qué hago? No, pues comámonos algo porque ¿qué más hacemos? Entonces, eso es hambre emocional, no hambre que de verdad te vaya a llenar y a nutrir. Y además de todo esto, de todas esas emociones que hay detrás, entonces uno come y después le da culpa. Porque, ay, ¿porque hice eso? Y entonces no me estoy cuidando y entonces me engordé más. Y entonces, además de ponerle toda la carga que uno ya tiene emocional, le mete culpa. Esto era lo que les estaba diciendo ahorita, que cubrimos una necesidad emocional, pero no la necesidad de nutrirnos. No le damos al cuerpo lo que necesita realmente, que eso va con la pregunta que tú me hiciste ahorita, Juana. Y si nosotros nutrimos bien el cuerpo, también podemos identificar esos momentos de hambre emocional más fácil, porque cuando tú tienes un cuerpo nutrido, cuando tú estás tranquila con lo que estás comiendo, tú no estás pensando todo el día en comerte el dulce, el no sé qué, la Coca-Cola, estás pues tranquila con el tema de la comida, digamos que no se te vuelve algo en lo que pienses recurrentemente. Algunos factores, hay muchos más. Puse estos como para tener una idea, pero por ejemplo, el estrés, las malas relaciones familiares y las malas relaciones en el trabajo generan inflamación y dificultan la pérdida de peso. Y emociones como la tristeza, la frustración, la vergüenza, sentir que uno no es capaz de algo o que no merece algo, la apatía, la falta de seguridad, son emociones que acompañan el sobrepeso también. Detrás del sobrepeso hay ese tipo de emociones. Y esto más adelante también comentas cuando el sobrepeso no es porque comas, sino porque te vas engordando, de lo que yo te decía, lo vas a comentar, ¿no? Porque Una digamos persona que que eso no se ha come ido, mucho, que se cuida el alimento, que claro, y pero de eso todas tiene que maneras, ver, eso que me estás diciendo tiene que ver con esto exactamente. O sea, no, es yo me cuido del alimento, no como mucho, o de pronto no como mucho, pero no como bien, que es muy diferente, comer suponte poquito que a no come comer bien. bien, Ok, suponte que come es bien. muy probable que si eso pasa, Juana, haya alguna de estas emociones detrás de la persona Mm. que esté haciendo que esté acumulando o grasa o que esté reteniendo líquidos en alguna parte de su cuerpo. Nuestro intestino es nuestro segundo cerebro. Yo creo que todos hemos oído eso. Esa frase se oye mucho, no sé de quién es, pero pues se oye mucho y es completamente cierto.
totalmente conectados, tanto el cerebro como el intestino, y el equilibrio de la microbiota es básico para segregar las hormonas suficientes para que el cuerpo trabaje como debe trabajar. Y además, el 80% de nuestro sistema inmune se encuentra en el intestino. Entonces, es como si yo no me estoy alimentando bien, si mi intestino no está funcionando bien, ¿cómo me siento? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Que hay alguna frustración, algún miedo? ¿Qué está pasando con eso? Y eso tiene que ver con nuestro sistema inmune. Fíjate que cuando se nos bajan las defensas, generalmente hay una emoción detrás también. Me pasa alguna cosa y se me bajan las defensas. Y uno puede no ser muy consciente, pero si uno se pone a pensar por qué se le bajaron las defensas en ese momento, qué pasó unos días antes, la pelea con el papá, con la mamá, con el hermano, con el hijo, siempre encuentra una explicación. Y detrás de esa explicación hay una emoción. Y pues un cuerpo que está en batalla constante porque su sistema inmune no funciona bien, es un cuerpo que no descansa. Y no dormir bien engorda. No dormir bien también hace que se acumule más grasa. Esta pregunta me la hiciste antes. ¿Cómo puedo identificar si tengo hambre emocional? Entonces, es aprender a identificar si comes porque realmente tienes hambre o porque toca. Por ejemplo, todos estamos súper acostumbrados, yo me levanto, yo a las 8 desayuno, pero ¿realmente estás desayunando porque tienes hambre? ¿O realmente o estás desayunando porque es el momento para el desayuno? Seguramente, si tú te tomas un vaso de agua o un par de vasos de agua, hidratas tu cuerpo, te das cuenta que no tienes tanta hambre, que puedes esperar un poco. Y esos periodos de ayuno también te van a servir a controlar tu peso. Entonces es cómo estamos alimentándonos. Comer por comer es hambre emocional. Es como si uno tuviera que hacer alguna cosa en algún momento porque así le enseñaron que tiene que ser y entonces si usted no lo hace, ¿no? Entonces eso también lo puede mirar uno. Los antojos, que era lo que yo te decía ahorita, Juana, también con eso identifico si tengo hambre emocional o si como por compromiso. Si yo tengo una vida social o una vida de trabajo muy agitada y entonces todos los días de mi vida tengo almuerzos y comidas, entonces todos como, pues yo finalmente estoy comiendo por compromiso, porque es muy probable, uno no come todos los días de la misma forma. Entonces es muy probable que lo esté haciendo porque eso debe ser así. Y el sobrepeso emocional es cómo te miras en el espejo, que no puedes metabolizar. Yo creo que hay veces uno tiene identificado, si yo como papa, me pasa tal cosa, el pan me infla, no sé, ahí hay un montón de cosas, pero resulta que el pan tú te lo comes cuando te da ataque de comer pan con mantequilla porque alguna cosa, no porque sea un hábito sano para comer todos los días pan. Entonces, ahí hay un montón de cosas que uno puede empezar a desmenuzar de a poquitos y entender qué es lo que está pasando detrás. Observarte es lo que más te puede ayudar para tú saber si tienes o no tienes sobrepeso emocional o si hay alguna cosa que esté atrapada. Digamos que puede haber emociones atrapadas que no necesariamente ya estén como sobrepeso o se manifiesten como sobrepeso, pero sí que tú tengas una parte de tu cuerpo donde es que siempre que como tal cosa me sale, no sé, se me inflan los cachetes. Bueno, miremos qué pasa con eso. Es como ir identificando y eso es a punta de observación. La forma del cuerpo también, mira que hay diferentes cuerpos, hay diferentes formas, hay gente que es así de flaca arriba y entonces se le engorda la cadera y las piernas, todo eso dice un poco de qué es, ¿no? El sobrepeso o el conflicto que hay detrás. Entonces, también hay otra cosa importante, es si te ves muy delgado, que esto era como para que tengan una idea, pero pues no es sobrepeso, pero si te ves muy delgado, puedes tener una necesidad inconsciente de esconderte para sobrevivir. Y esa necesidad puede ser tuya o puede ser de tu clan, de alguna historia pasada, en donde tú estés de salvador del clan y estés repitiendo alguna cosa. Para terminar, les tengo aquí unos ejemplos como de todo lo que hemos venido hablando. Entonces, por ejemplo, una persona muy delgada que tiene necesidad de alimentación sana, resulta que empieza uno a mirar para atrás qué pasó y el abuelo se escondía entre dos muebles que estaban muy pegados para que no lo fusilaran en la guerra. Y esta persona tiene memorias de dolor de ese abuelo y empieza a ganar peso porque piensa,
que necesita sobrevivir. Entonces, al contrario, que gana peso porque empieza a sentir que ya no es necesario sobrevivir. Entonces, todo ese tipo de cosas, pues imagínate uno de aquí a llegar a eso o a saber que el abuelo le pasó eso, tiene que investigar uno un montón, sobre todo si es transgeneracional, pero es cómo asumes tú o cómo dejas de asumir lo que le pasó a tus antepasados. El conflicto de maternidad, lo de la grasa en la barriga, ya les conté, por ejemplo, hubo una persona que tenía un hijo de 35, tenía otro hijo de 20 años y tenía mucha grasa en la barriga. Era en el único sitio que se le acumulaba mucha grasa. Y al preguntarle cuántos hijos había querido tener, dijo que 6, porque resulta que toda su familia, o sea, ellos eran 6 hermanos y sus hermanos todos tuvieron 6 hijos y la única que no pudo tener 6 hijos fue ella. Entonces todo ese estrés se almacenó en la zona del cuerpo que simula el embarazo y en el inconsciente. Entonces todo eso tiene una técnica para sanarlo y soltarlo. Un conflicto de protección, por ejemplo, es cuando el tórax empieza a volver muy ancho o las mujeres empiezan el busto muy grande. Ahí hay un conflicto de protección. Siempre, o bueno, yo no hablo de siempre, pero muchas veces es una mujer que está queriendo proteger a los hijos, a la pareja, a los hermanos, a X persona que no sabemos, pero siempre es querer proteger a. Entonces, también las mujeres que tienen que cuidar a sus hermanos en la infancia, son las mayores, entonces cuidar para abajo, o personas que asumen el rol de papá y mamá de sus papás y se cargan roles inadecuados, tienen conflictos de protección que tienen que ver con que se les ancha el tórax o se les ancha mucho el busto. Esos eran los ejemplos que les tenía y ya para cerrar, quería pues hacer como un cierre pequeñito y contarles pues que como que siempre miren qué está pasando porque el cuerpo siempre les está hablando, el cuerpo siempre les está recordando qué es lo que está sintiendo. Entonces, mírense, revisen las vivencias, revisen sus conflictos, en qué creen, conéctense con su cuerpo, identifiquen emociones que no han podido expresar para que las puedan soltar, para que puedan avanzar. Cuando uno tiene emociones retenidas que no es capaz de decirle a la persona o a los otros, al que sea, hay igual ejercicios y hay herramientas para hacerlo simbólicamente. No tiene uno que salir entonces a decirle a todo el mundo todo lo que piensa. Hay cosas simbólicas que se pueden hacer para liberar emociones. Reformulen creencias. Las creencias son lo que más nos limita. Es impresionante lo que pasa tras generación y creemos que eso es una verdad absoluta. Pedir ayuda, obviamente hay herramientas que existen. No tienen que ser las herramientas tradicionales, obviamente, aunque siempre lo tradicional estará de la mano porque pues cuando el cuerpo se enferma hay cosas que se tienen que hacer con un médico tradicional y revisar hábitos alimenticios, practicar ejercicio y tener siempre presente que el equilibrio tiene que estar para este tipo de biodescodificación entre cuerpo, mente y emociones. Gracias, Verónica. Mira que encontré esta frase de Hipócrates que me pareció increíble y dice, haz que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento, que era lo que estabas hablando, ¿verdad? Y eso es también un cambio que puede tener uno también creencias que los alimentos engordan, ¿verdad? Y entonces allí también tienes que hacer un cambio de cómo cuando comes, que no te creas que todo te engorda, ¿verdad? Y eso es también otra forma de... Y es un tema de hábitos, porque fíjate que pues si tú comes helado 3 veces al día todos los días, pues seguramente el helado te engorda. Pero si tú te comes un helado no te va a pasar nada tampoco. Sí, es verdad. Y lo decías anteriormente que es muy, muy difícil, o sea, la cantidad de personas que tienen sobrepeso en este momento, obesidad. Una cosa es sobrepeso y otra es la obesidad, ¿verdad? Sí. Que decías de la Organización Mundial de la Salud, nos lleva a ver que no es tan fácil cambiar ese sobrepeso. Claro. De golpe es una creencia también que estoy poniendo y un paradigma allí, ¿cierto? Pero no está, esta social llevamos ese peso. Claro. Y es que fíjate que, digamos que dentro de esto lo más difícil es hacer conciencia, Juan.
pero a veces es mucho más fácil cuando tú encuentras la emoción atrapada detrás de cada cosa. A veces es mucho más fácil la solución que lo que uno creyó en su cabeza que podía pasar y cómo iba a llegar y cómo iba a encontrar y cómo iba a ser. O sea, todos los videos que uno se crea porque el 95% de cosas que uno tiene en la cabeza no pasan. Entonces es eso, es hasta dónde hacemos conciencia de esas emociones, de la importancia de cómo nos miramos, de cómo nos hablamos, de cómo nos expresamos con los demás, pues porque finalmente el cuerpo está hablando de eso.